Hola con todos, mi nombre es Joe Campaña, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja y dentro de la materia de Sociología Jurídica, hoy les vengo a explicar el siguiente tema. La sociología básica del derecho ecuatoriano y la exclusión étnica y cultural. Introducción. La sociología del derecho estudia la relación entre las normas jurídicas y la sociedad. En Ecuador, el derecho ha evolucionado bajo influencias coloniales, republicanas e indígenas, lo que ha generado tensiones en la inclusión de grupos étnicos y culturales. En este contexto, Ecuador ha sido influenciado por distintos momentos históricos, desde la colonia hasta la actualidad. Uno de los temas más relevantes en este contexto es la exclusión de los grupos étnicos y culturales, lo que ha generado desigualdades en el acceso a la justicia y a la educación y otros derechos fundamentales. La sociología del derecho ecuatoriano. La sociología del derecho nos ayuda a comprender cómo las normas jurídicas influyen en la sociedad. En Ecuador hay una particularidad muy importante, el pluralismo jurídico, que significa que coexisten dos sistemas legales, el derecho estatal basado en la Constitución y leyes nacionales y el derecho indígena que se rige por las normas ancestrales dentro de las comunidades. La exclusión étnica y cultural en Ecuador. La exclusión étnica y cultural en Ecuador tiene raíces históricas desde la época colonial. Algunos de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas y afroecuatorianos incluyen las siguientes causales. Acceso limitado a la justicia. En muchos casos, las personas indígenas tienen dificultades para defender sus derechos en los tribunales estatales. Discriminación en el empleo. La población indígena y afroecuatoriana tiene menos oportunidades laborales y suele recibir menos salarios. Dificultades en la educación. Aunque existen programas de educación intercultural bilingüe, no siempre reciben el apoyo adecuado. A pesar de los avances legales, estas desigualdades persisten. Pluralismo jurídico y reconocimiento de derechos. Uno de los avances más importantes en Ecuador fue la Constitución del 2008, que reconoce a los pueblos indígenas sus derechos. Algunos puntos claves son el artículo 57, que garantiza los derechos de la propiedad sobre territorios ancestrales y el respeto a su cultura. El artículo 171 reconoce la justicia indígena y su validez dentro de las comunidades. Sin embargo, hay conflictos cuando la justicia indígena entra en una contradicción con el derecho estatal. Un ejemplo de esto se aplica en los castigos tradicionales que pueden no estar permitidos en la legislación nacional. Casos de estudio: Sarayaku versus el Estado ecuatoriano. Un caso emblemático de la lucha por los derechos indígenas en Ecuador es el del pueblo indígena quichua Sarayaku versus el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad Sarayaku se opuso a la explotación petrolera en su territorio sin consulta previa. El Estado permitió el ingreso de empresas sin su consentimiento, afectando su territorio y cultura. En 2012, la Corte falló a favor de Sarayaku, ordenando al Estado ecuatoriano respetar los derechos de los pueblos indígenas. En este caso se demuestra que, aunque la justicia internacional pueda ayudar, en Ecuador aún existen violaciones a los derechos indígenas. Conclusiones. En conclusión, la sociología del derecho nos permite ver que en Ecuador existen avances en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero también desafíos importantes. La Constitución de 2008 ha sido un paso positivo. A pesar de las leyes, la exclusión y discriminación siguen afectando a estos grupos. Es necesario fortalecer el pluralismo jurídico y garantizar que todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural, tengan acceso real a la justicia y otros derechos. Y por última diapositiva, adjunto la bibliografía utilizada en mi presentación. Muchas gracias.